directamente relacionado con el anterior. Por eso es importante terminar los prácticos antes de comenzar con la nueva unidad, porque si no después se va dificultando más. Bueno, nosotros vimos que el equilibrio es una condición necesaria, pero no es suficiente para que una estructura cumpla con su función. ¿Por qué sucede esto? Por ejemplo, vamos a ver acá una viga que está empotrada y tiene una carga aplicada en el extremo. Esta carga está en equilibrio estático estable, pero hasta ahora no dijimos ni de qué material era ni de qué dimensiones tenía. Entonces podemos decir, es lo mismo si la hago con un perfil metálico, si la hago con una placa de madera o si la hago con un tergopol. Da lo mismo si lo construyo con cualquier material de cualquier forma. Ya intuitivamente todos sabemos que no. ¿Por qué? Porque el equilibrio no asegura la resistencia. Lo único que nos va a asegurar el equilibrio es que la estructura no rote ni se desplace, es decir, que esté en equilibrio estable, que no se mueva. Lo que nosotros vamos a empezar a ver ahora son la forma de calcular que la estructura sea resistente y que sea rígida. La resistencia sí va a depender de la forma que tenga la sección transversal de la pieza, y la rigidez va a depender del material que tenga. La resistencia cuando hablamos de resistencia, estamos hablando de las tensiones que va a ser capaz de soportar esa estructura, y cuando hablamos de rigidez, estamos hablando de las deformaciones que va a admitir. Tanto las tensiones como las deformaciones tienen que estar dentro de unos valores límites que están dados en forma reglamentaria por la normativa y que dependen del tipo de estructura y, bueno, del uso que se le va a dar. Para conocer qué resistencia necesito, tengo que saber cuáles son las tensiones que se van a generar dentro de la estructura. Nosotros hasta ahora vimos las cargas, pero no sabemos qué es lo que está pasando dentro de la estructura. Una vez que yo conozca esas tensiones, puedo buscar un material que las pueda soportar. La resistencia necesaria en la estructura va a ser función de las tensiones internas que se generen en ella. ¿Y a qué vamos a llamar tensiones internas? Son tensiones que son función de las fuerzas y de los momentos que se van a generar dentro de la estructura para equilibrar al sistema de cargas que está actuando sobre ellas. Se llama esfuerzos internos a las fuerzas y los momentos que se van a generar en cada punto de la estructura para equilibrar cargas. Podemos pensarlo como en el principio de acción y reacción, como que la acción son las cargas y la reacción son los esfuerzos. Para encontrar esos esfuerzos tengo que romper el equilibrio de la estructura, porque si yo miro una estructura en equilibrio desde afuera, todo lo que yo sume me va a dar cero, porque así fue las condiciones que yo impuse para calcular a las reacciones de vínculo. Dije, sumatorias de fuerzas igual a cero, sumatoria de momentos igual a cero, estableciendo el sistema de ecuaciones que está determinado por las ecuaciones de equilibrio de un sistema de fuerzas no concurrentes. Hay un método para ver esos esfuerzos que se llama método de las secciones. Este método consiste en romper el equilibrio. Nosotros ya estamos mirando la estructura en equilibrio desde afuera, vemos todo cero, entonces lo que vamos a hacer es partir la estructura para que quede evidenciado cuáles son las fuerzas que se están generando dentro de ella, qué es lo que le está doliendo a la estructura, sería, qué es lo que se genera dentro del material, qué es lo que me permite soportar a las cargas. Entonces vamos a partir con la estructura en equilibrio, en el cual cada punto de la estructura está en equilibrio traslacional y rotacional, y la resultante de las fuerzas activas, que serían de las cargas, y de las reactivas, que sean las reacciones de vínculo, es nula. Es decir, si yo sumo todas las fuerzas activas y luego sumo todas las fuerzas reactivas, me va a quedar resultante 0 y momento resultante 0. La estructura ni se mueve ni se desplaza, entonces no puedo ver nada así. Lo que voy a hacer ahora es cortar con un plano perpendicular a la sección transversal de la barra
por una sección cualquiera arbitraria A y vamos a usar un plano perpendicular. Más adelante vamos a ver que a partir de esta deducción también se puede calcular con planos que tengan otra inclinación. El corte este que hicimos con el plano nos va a dividir a la barra en dos partes, que vamos a separar para poder ver cuál es la fuerza que las mantiene unidas. Si este es el corte, nos vamos a referir a sección izquierda del corte y a sección derecha del corte, lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha del corte que yo realizo. Entonces acá nos quedan dos subsistemas de fuerzas, uno a la izquierda y otro a la derecha. Ahora vamos a tomar una de las partes, la parte izquierda. Si le sacamos todo lo que venía del otro lado, no va a estar en equilibrio, porque acá estaban actuando otras fuerzas, que era lo que lo mantenía en equilibrio. Entonces, como están actuando solamente algunas de las fuerzas, acá sí hay una resultante, y el sistema se mueve, no está en equilibrio. Entonces lo que voy a hacer ahora es ver ¿qué necesito para restituir este equilibrio? Y de esta forma dejo evidenciado qué es lo que le está haciendo la parte derecha a la parte izquierda para mantener el equilibrio estable. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a sumar todo lo que está del lado derecho, las fuerzas activas y las reactivas, o sea, todas las cargas y todas las reacciones de vínculo. Sumamos todo y nos da una resultante. Entonces, para restituir el equilibrio, lo que deberíamos hacer es colocar esta resultante en esta cara. Al hacer eso, restituyo el equilibrio en la parte que yo había aislado. Esta resultante es la reacción interna de la barra al sistema de fuerzas activas y reactivas que están actuando sobre ella. En el caso más general, cuando tengo un sistema de fuerzas no concurrentes espacial, nos va a quedar una resultante que va a ser un vector espacial. Es un vector en el espacio y si yo cuando calculo toda la resultante de la parte derecha, por ejemplo, utilizo el polígono funicular, me va a dar un punto de paso. Ese punto de paso puede ser cualquier punto sobre la sección, no necesariamente el baricentro, puede ser cualquiera. Entonces, voy a tener un vector espacial al cual puedo descomponer en las componentes según los ejes cartesianos que estamos utilizando, x a la derecha, y vertical, z saliente. Y lo que voy a hacer es, como el punto de aplicación es cualquiera, yo lo que voy a hacer es trasladar esa fuerza al baricentro. Podemos trasladar directamente la fuerza resultante o podemos hacer la traslación componente a componente. Me va a dar lo mismo. En vez de trasladar R al baricentro, traslado RX, después traslado RY y después traslado RZ. Como vimos, al final de la unidad de sistemas de fuerzas y momentos, trasladar una fuerza equivale a tener una fuerza más un par. Para que los sistemas sean equivalentes, al mover una fuerza siempre se me va a generar un par. Entonces acá vamos a tener tres momentos. Al trasladar todas estas fuerzas al baricentro se nos va a generar un momento en X, un momento en Y y un momento en Z. Son momentos alrededor de estos ejes. Estos son los esfuerzos internos. A este Rx, a la componente en X de la resultante de la parte derecha sobre la izquierda, se la llama esfuerzo axil o normal. Axil se le dice porque está actuando sobre el eje longitudinal de la barra, sobre el eje, por eso axil. Y normal porque es perpendicular a la sección transversal que estamos estudiando. RZ y RI se llaman esfuerzos de corte. MZ y MI son los esfuerzos flectores o momentos flectores y MX es un momento torsor. Se simboliza con MX o a veces se le pone MT por el torsor. Estas son las definiciones operativas de los esfuerzos. Nosotros recién en el ejemplo dijimos, bueno, calculamos la resultante de todas las fuerzas a la derecha.
Nosotros vieron que siempre trabajamos con fuerzas descompuestas según el eje X y según el eje Y. Entonces, para hacer más fácil, lo que vamos a hacer es sumamos todas las que están en la dirección de Y, todas las que están en la dirección de X y todas las que están en la dirección de Z. Por lo tanto, N, o el esfuerzo axil, se define como sumatoria de fuerzas en el sentido del eje longitudinal de la barra que actúan a un lado de la sección. Nx dijimos que era la resultante en X. Q, o esfuerzo de corte, es la sumatoria de fuerzas en el sentido perpendicular al eje longitudinal de la barra que actúan a un lado de la sección. Puede ser corte en Y o corte en Z. Para corte en Y tengo que considerar todas las fuerzas en la dirección de Y y para corte en Z todas las fuerzas en la dirección de Z. Y los momentos, como esfuerzos internos, son la sumatoria de los momentos que actúan a un lado de la sección. Para mx miro los momentos alrededor del eje X, para mz alrededor del eje Z y para mi alrededor del eje Y. mz y mi momentos flectores, mx momento torsor. Es muy pero muy importante que ustedes se aprendan estas definiciones porque son las que les permiten resolver el práctico. Y lo más importante de todo es que presten atención a este símbolo, sumatoria. ¿Qué hago yo para calcular un esfuerzo? Corto la sección y sumo todo lo que está a un lado. Bueno, acá vemos cuáles son las deformaciones o las solicitaciones que van a generar estos esfuerzos. El N ocasiona que se traccione o que se comprima la barra. El MZ produce la flexión, el corte produce el desplazamiento de una sección con respecto a la sección adyacente y el MX produce torsión de la pieza. Es muy importante también la convención de signos. Este tema en todos los libros está tratado con distintas convenciones. Como ya les comenté que esta materia incluye varios temas y generalmente en la bibliografía se utilizan distintas convenciones para cada tema y además tenemos poco tiempo para ver todo, lo que hacemos nosotros es trabajar todos los temas de la materia con la misma convención. La convención que nosotros utilizamos acá no la van a encontrar de forma completa en ningún libro. Lo que sí está en los libros es la parte conceptual. O sea, ustedes de cualquier libro pueden estudiar esto, pero cuando vean los ejercicios resueltos tienen que fijarse cuál es la convención que está utilizando ese libro, porque va a decir, ay, no me da igual, y van a pensar que está mal, pero no es que está mal lo que hicieron ustedes, sino que está hecho con otra convención. Cuando uno calcula esfuerzo se puede referir o a un lado de la pieza o al otro lado de la pieza. Nosotros siempre vamos a estar hablando de la sección izquierda. ¿Por qué tomamos esta sección? Porque tenemos el eje X saliente, positivo. Y vamos a tomar tanto fuerzas como momentos positivos según nuestra terna de referencia. Por lo tanto, una fuerza va a ser positiva si tiene la dirección positiva de cada eje y un momento va a ser positivo si utilizando la regla de la mano derecha o del tirabuzón, el dedo gordo me apunta al eje positivo del eje, al sentido positivo del eje, perdón. Esto es una forma de verlo. Acá está escrito en la sección izquierda, el corte positivo en Y va a ser para arriba, porque yo tengo el Y para arriba. A veces sucede que cuando uno realiza un corte y tengo en la sección derecha 1.000.000 de fuerzas y en la sección izquierda tengo 5 fuerzas, por ejemplo. Entonces, en ese caso, en vez de sumar 1.000.000 de fuerzas, es más rápido y arrastro menos error si yo sumo 5 fuerzas. ¿Qué pasa? Si yo sumo las fuerzas que están a la izquierda, lo que voy a obtener por el principio de acción y reacción es la fuerza resultante que me está equilibrando la sección derecha. Y lo que nosotros dijimos es que vamos a referir todos los ejercicios a la sección izquierda. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente cambiarle el signo. O sea, ven acá, positivo apunta para allá, pero en la sección derecha
Si yo quiero calcular un momento positivo, tendría que estar dándome para el otro lado. Un esfuerzo o un momento. Entonces, siempre venimos sumando la sección derecha y con el signo que nos da, lo colocamos en la sección izquierda para calcular el esfuerzo. Si en algún caso me resulta más fácil venir de la sección izquierda, lo que yo recomiendo es poner un menos, abrir paréntesis y sumar todo. Entonces ahí ya sabemos que nos va a dar la acción que nosotros estamos buscando sobre la izquierda. Bueno, ¿y cómo se analizan estos esfuerzos? Se hacen unos diagramas que se llaman diagramas de esfuerzos internos. Son gráficos cartesianos en los que se va a representar la variación de un esfuerzo a lo largo de la pieza. En el eje X vamos a poner posición de la sección. El eje X es el eje longitudinal de la barra. Y en las ordenadas vamos a poner la variación del esfuerzo. El objetivo que tenemos es determinar la magnitud de los esfuerzos en función de las cargas que actúan en la pieza y conocer su ley de variación. ¿Para qué nos va a servir esto? Porque las secciones que tengan mayor esfuerzo son las que van a tener que son las que van a estar trabajando a mayor tensión y por lo tanto tengo que asegurarme que la pieza sea capaz de resistir esa tensión. Hay distintos métodos para hacer estos diagramas. Hay un método gráfico que es con propiedades de polígonos de fuerza y funicular, un método analítico que se encuentran y se grafican todas las expresiones matemáticas de las funciones y un método gráfico analítico. Parecido a lo que dijimos con Ritter, el método gráfico ya está obsoleto, no se usa más. El método analítico es muy complejo porque todas las funciones son discontinuas en general. Entonces tenemos que plantear las distintas funciones a un lado y al otro de los puntos de discontinuidad que yo asumo que va a tener ese diagrama. Lo que vamos a hacer nosotros es calcular con el gráfico analítico y verificar con el método 2 en algunos casos. Bueno, para graficar los esfuerzos vamos a tomar la siguiente convención. Cada esfuerzo se dibuja por separado. Se hace un gráfico para N, otro para el corte en Z, otro para el corte en Y y uno para cada uno de los momentos. La ordenada positiva de esfuerzo es hacia abajo. Yo calculo, por ejemplo, corte en Y, que por ahí es el más fácil de ver. Sumo todas las fuerzas a la derecha de la sección que tienen la dirección de Y. Me da 5, más 5, positivo. Y lo dibujo para abajo. O sea, tenemos una convención numérica para determinar el signo y otra convención que es de dibujo. Esta convención es la más simple de entender, por eso la utilizamos. ¿Qué va a pasar cuando yo tengo, en vez del plano XY, tengo el plano XZ? Bueno, simplemente, en vez de tener el eje Y, voy a tener el eje Z. Y lo que voy a hacer, o sea, si yo me imagino el plano XZ está perpendicular a la pantalla. O sea, el plano XZ sería el plano del escritorio, del suelo, del techo donde ustedes estén. Lo puedo dibujar en perspectiva del esfuerzo, si no puedo abatir el plano. Al abatir el plano hacia el plano del papel me va a quedar el eje Y saliente y el eje Z para abajo. Entonces, Z positivo quiere decir que estoy dibujando adelante de la pieza. Vieron que en este sistema, en el plano XY, yo voy a tener deformaciones, serían para arriba y para abajo. En el XZ voy a tener para adelante y para atrás. Z positivo me queda adelante, Z negativo me va a quedar atrás. Hasta ahora utilizamos para calcular las reacciones de vínculo una terna que dijimos que se va a llamar global. Todas las barras tienen la misma terna, que es la misma que usábamos en álgebra. Para los esfuerzos se utiliza otra terna, se utiliza una terna local. ¿Qué significa local? Que cada barra tiene su propia terna. ¿Cómo es la terna? El eje X siempre va
coincidente con el eje de la barra, el Y para arriba y el Z saliente. Entonces en las barras horizontales, que serían por ejemplo las vigas, me va a quedar coincidente con el eje, con el sistema de referencia que utilicé para calcular las reacciones. Pero en las columnas no, porque el eje X va a estar vertical y el Y va a estar horizontal. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta, por eso yo lo que recomiendo siempre es, ustedes calculan las reacciones de vínculo y dibujan su eje, su sistema de referencia con el subíndice G para no equivocarse. Una vez que terminan el cálculo de reacciones de vínculo, vuelven a dibujar la estructura con las reacciones correspondientes y no dibujan otra vez ese sistema de referencia. Es para no equivocarse porque es muy fácil confundirse en esto. Bueno, ¿y cómo miramos la barra? La barra se mira desde abajo. Quiere decir que esta va a ser la derecha de la barra, esta va a ser la derecha y esta la izquierda. En las barras verticales, por convención, es como si yo estuviera parada para allá, de espaldas, con la cabeza acá estaría. Entonces tengo izquierda y tengo derecha. Y las barras las barras con inclinación, también tenemos izquierda, derecha, izquierda, derecha. Hay unas ecuaciones diferenciales que relacionan un esfuerzo interno con el otro. Para estudiarlas, imagínense una viga de una longitud L, y de esa viga vamos a extraer un elemento diferencial de longitud de X. Esa viga tiene aplicada una carga distribuida según la dirección de X y otra carga distribuida según la dirección de Y. Cuando yo aíslo este elemento diferencial, me van a aparecer a un lado y al otro los esfuerzos internos, que son los que están equilibrando a estas dos cargas. Lo que voy a hacer ahora es sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos de todo lo que estoy viendo acá, que está en equilibrio. Lo voy a hacer con respecto a este punto que llamamos G. Entonces, esto sería sumatoria de fuerzas en la dirección de X y voy a obtener que la carga distribuida en la dirección X es igual a menos la derivada de N, que es el esfuerzo axial, dividido de X. O sea, la carga es la derivada del esfuerzo axial con respecto a X. Bueno, acá en esta bibliografía, en vez de Q, al corte le ponen la letra T. Vieron que acá, bueno, esto no les dije antes, pero si yo empiezo a recorrer en este sentido la viga, yo voy a tener un esfuerzo, o sea, tengo esfuerzo TI, MZ y N. Después, cuando yo recorro, a estos esfuerzos se le va a sumar todo esto que está dentro. Por eso acá tengo un TI más un diferencial de TI. Cuando hago la suma de fuerzas en Y, obtengo esta relación, y cuando hago la suma de momentos alrededor del eje Z, igual a 0 con respecto a este punto, obtengo esta otra relación. Entonces, en esta yo obtengo que la carga es igual a menos la derivada del corte y que el corte es igual a menos la derivada del momento flector. Lo mismo si yo hago la deducción para el plano XZ. Esto es una deducción para el plano XY. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve para verificar, sabiendo cuál es la forma que tienen que tener las curvas que yo voy a obtener. En este ejemplo tenemos una viga que está sometida a una carga distribuida uniforme. Tiene una longitud de 3 metros. Acá ya están calculadas las reacciones de vínculo. Entonces, miren esto. Si yo quiero escribir la ecuación de la carga tiene dirección negativa porque va en la dirección negativa del eje X. Entonces, Q es igual a menos 4. Ahora, para calcular el corte en una sección genérica cualquiera a una distancia X del apoyo A, yo tengo que hacer sumatoria de fuerzas que actúan a un lado de la sección.
Si vengo por la derecha, quedan con el mismo signo. Si vengo por la izquierda, me quedan con signo opuesto. Yo voy a venir por la izquierda porque me es más fácil, porque X lo tengo medido desde la izquierda. Si vengo de la derecha, voy a obtener exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué tendríamos? Fíjense, si hago suma en la dirección de Y, voy a tener 6 positivo menos 4 por X. Pero eso es viniendo por la izquierda, entonces me queda en la sección izquierda, que es la que necesito, menos 6 más 4x. Cuando yo calculo momentos, me va a quedar el momento de esta fuerza, que va a ser menos 6 por x, más saliente, va a ser 4 por x sobre 2. A todo eso yo le tengo que agregar el signo menos adelante porque venía de la izquierda. Entonces me queda esta ecuación. Y acá están graficadas las curvas. Esta es la curva de Q, esta es la carga, este es el corte y esto es el momento. Entonces, sabiendo las relaciones diferenciales con sus signos, yo puedo ir comprobando que se vaya cumpliendo con las curvas que yo utilicé. Con la convención que utilizamos nosotros, ya la ecuación que obtenemos la dibujamos según el sistema de referencia que adoptamos. Esfuerzo positivo hacia abajo. Ven que acá tiene el menos. Esfuerzo negativo hacia arriba, positivo hacia abajo. Y esto me va a coincidir exactamente con las ecuaciones deducidas analíticamente. Acá tienen otro ejemplo que se los dejo para que lo vean tranquilos ustedes, para que lo vayan deduciendo después. Y esto lo vamos a dejar para luego, que yo le puse entrante sería como una crucecita. Entonces esta estaría así, entrante. Bueno, para practicar, ya que estamos, vamos a calcular las reacciones de vínculo. A ver si puedo... Espera. Estoy acercando la mesita donde tengo el CPU. A ver si me da un poco más de cable. Ya para la próxima vamos a estar mejor. No llego. Espera, tengo que dibujar acá. Bueno, vamos a borrar las reacciones, el vínculo, y lo vamos a reemplazar por sus acciones. Entonces acá yo ya sé que voy a tener una reacción vertical. Bueno, horizontal sé que no voy a tener ninguna porque no tengo ninguna carga. Voy a tener una reacción en Z, que este es fácil porque como tengo una fuerza yo ya me doy cuenta para dónde va a ir. Bueno, este le pongo directamente el valor. Y me falta lo más difícil, que son los momentos. Fíjense, esta fuerza que está entrante, si yo hago esta fuerza por esta distancia vertical, que vamos a suponer que es 1 metro, esta me da momento negativo en X, me está dando un momento torsor. Como esta fuerza está entrante, está así la fuerza, también me va a generar un momento alrededor del eje Y, que sería la fuerza por esta distancia en Y. Serían los 3 por 2 metros. Bueno, y en Z la que me va a generar momento es la de 1 tonelada. A este sistema de referencia, si bien va a coincidir con el de los esfuerzos, lo vamos a denominar con el subíndice G para ver qué es el sistema de referencia que estamos utilizando para las reacciones. Entonces yo voy a poner, bueno, vamos a escribir las ecuaciones. Suma de fuerzas en X, bueno, ahí ya ni la puse. Suma de fuerzas en Y igual a 0. Entonces de acá yo saqué que RA era 1 tonelada. Suma de fuerzas en Z igual a 0. Entonces
Bueno, RAI, RAZ igual 3 toneladas. Y ahora voy a calcular los momentos. Voy a decir sumatoria de momentos en el punto A con respecto al eje X. Supónganse que acá ya dijimos que era 0. Es igual a 0. Bueno, y por eso no tengo reacción en X. Yo las podría haber planteado todo lo que no tengo, pero bueno, para simplificar ahora ya directamente le ponemos 0. Ahora vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto A respecto al eje Y. Vamos a ponerlo. Yo voy a suponer los esfuerzos de cualquier forma, los voy a suponer sin pensar. Voy a poner que esta reacción de vínculo me va a hacer este momento MAZ, este momento MAX y este momento MAI. Bueno, dijimos que MAX es igual a 0 porque no tengo ninguna carga que me lo esté generando. Ahora vamos a ver MAI. Yo lo que hago es suponer en el sentido como a mí me parezca. En este caso, el MAI yo lo supuse positivo, entonces lo pongo con el signo que yo lo supuse. Pongo MAI. Y ahora tengo que poner el momento de la carga de este 3. Y dijimos que alrededor de I el brazo de palanca es este, el de 2 metros. 3 por 2 sería más 3 toneladas por 2 metros igual a 0. Y de acá yo digo MAI es igual a menos 6 tonelámetros. ¿Qué quiere decir el menos este? El menos este quiere decir que lo supuse mal, que no es como yo lo puse acá, es para el otro lado. Entonces, lo que hago, lo tacho y lo dibujo bien al lado. Y le pongo 6. Y ahora vamos a hacer sumatoria de momentos en A. Perdón, este me equivoqué, chicos. Este sí tiene torsor. Justamente. Bueno, momento torsor sería, ahí también le puse positivo. MAX y este es negativo. Menos 3 toneladas por 1 metro igual a 0. A este lo supuse bien. Ven que cuando yo despejo me da con el mismo signo. Entonces tengo MAX igual 3 tonelámetros. Entonces este es 3 tonelámetros. Bueno, ahora hacemos con respecto al eje Z. Y ahí este le puse negativo. Se me ocurrió a mí que iba a ser negativo. Entonces pongo menos con el signo que lo supuse. MA, el momento en A respecto al eje Z del empotramiento, menos 6, menos 1 tonelada por 1 metro igual a 0. Entonces me queda MAZ es menos 1 tonelámetro. Quiere decir que también lo supuse mal. En el empotramiento este momento a la izquierda del punto es negativo. Eso es para repasar cómo calcular las reacciones de vínculo. Por ahí algunos de ustedes me preguntaron si hay alguna forma de cómo ver esto. Hay distintas formas. Una es imaginarse que tengo la fuerza entrante y que le ato un hilito o le pongo un alambre. Entonces imaginarme para dónde gira. O sea, si yo empujo la fuerza, ¿cómo va a girar? Como que le pongo un brazo de palanca ahí. Entonces ahí yo puedo ver
que esta fuerza me está haciendo así, me está girando alrededor del eje Y, y que a su vez me puede hacer girar la barra así también. O sea, esto puede girar así y puede girar así. Una forma es esa, imaginarse que lo ato con un hilito y que tiro de la punta de la fuerza. Y otra forma es imaginarme que si yo estoy calculando un momento acá, imaginarme que la fuerza que yo quiero ver qué momento hace, la voy a llevar hasta acá. Y lo voy haciendo por tramos. Entonces primero tengo la fuerza esta entrante y la voy a trasladar acá. O sea, la voy trasladando a los vértices. Cuando lo traslado acá, ¿qué pasaba? Se me va a generar un par. ¿Qué par se me genera cuando corro esta fuerza de este punto a este? Se me generan la fuerza por la distancia que yo la corrí. Y sería un momento así. Cuando yo traslado esto acá, se me genera el torsor de 3 por 1. Ahora me queda la fuerza acá con un momento. Y la voy a trasladar acá. Acá me queda entrante la fuerza, entonces el brazo de palanca sería este. Y ahí se me evidencia el momento en 2. O sea, voy viendo por partes. Lo voy trasladando y voy viendo cómo se me van generando los momentos. Bueno, una vez que ustedes calculan todas las reacciones de vínculo, lo que les comentaba recién es, lo que yo recomiendo es borrar todo y reemplazar cada reacción con su valor, pero sacar ya el sistema de referencia para que no se confundan. Dijimos, bueno, a los momentos se los puede dibujar así, como redonditos, o si no, se los puede dibujar con un vector con 2 rayitas. Bueno, no me están viendo la cara, pero supongo que es más importante ver el pizarrón que mi cara. Entonces, el momento este me queda positivo. Momento torsor positivo. Y a veces cuando uno está dibujando en el espacio, sobre todo a mí que no soy buena dibujando, yo lo que hago por las dudas es le pongo el signo adelante para después acordarme cómo me daba. Porque a veces uno dibuja así, uno lo ve en entrante y otro lo ve en saliente. Y el momento en Y me quedaba negativo. O sea, negativo iría para abajo y sería M ahí igual a 6. Y ahora me queda el momento en Z. O si no, directamente esto lo pueden poner así. Nada más acordarse de que son las que vienen de las reacciones. Y el momento en Z me queda para allá. Sería 1 tonelada por metro. Bueno, entonces, una vez que yo calculo las reacciones de vínculo, vuelvo a dibujar la estructura como para pasar en limpio todas las reacciones. Así me va a resultar más fácil después. Y ahora vamos a graficar los esfuerzos característicos. Bueno, N, ¿qué dijimos? ¿El esfuerzo axial o esfuerzo normal? Dijimos que era la suma de todas las fuerzas que están actuando a un lado de la sección que están en el eje X de la barra. Ahora, cuando yo empiezo a dibujar los esfuerzos, sí me conviene dibujar cuáles son los ejes locales de la barra. En este caso tenemos una barra horizontal, entonces tengo Y, X y Z. Y acá tengo otra barrita vertical. Entonces me queda Y, X. Acá tengan cuidado de dibujarlos con la misma inclinación. Z. Así me quedarían los ejes locales. Me parece que no se ve el azul. Bueno, Y, X, Z, X y Z. Bueno. Ahora vamos a dibujar
Ahí me preguntan si el momento en I no es positivo. El momento en I, lo que es positivo, ahí Emanuel me dice, profe, el momento en I no es positivo porque las tres son entrantes. Sí, el momento en I entrante, sí, es positivo, por lo tanto la reacción es negativa. Bueno, esfuerzo N, no tengo ninguna fuerza que esté actuando en la dirección del eje X. Entonces N es nulo, se dibuja así y se le pone 0. En los exámenes, en los parciales, si algo les da 0, igual pónganlo, porque si no, no sabemos si es que se olvidaron o si es que lo saben o si no lo saben. Ahora vamos a hacer el esfuerzo de corte QI. Lo que se hace es, se le pone también las unidades en las cuales yo estoy trabajando. QI, que también va a ser en toneladas. Dibujo la barra y empiezo. Dijimos que teníamos que sumar en una sección. ¿Qué secciones voy a tomar? No voy a tomar las infinitas de la barra, porque yo ya sé cómo va a ser más o menos la variación. Entonces, voy a tomar las secciones críticas. ¿Cuáles son las secciones críticas? Las secciones críticas son las en las cuales se produce un cambio de algo. Es cuando tengo una fuerza aplicada, cuando tengo un cambio en la geometría o cuando tengo una reacción de vínculo. Todos los puntos las secciones donde yo tengo algo aplicado, ahí me voy a ir parando, porque esos van a ser los puntos de discontinuidad de la función que va a definir la variación del esfuerzo a lo largo del eje longitudinal. Entonces, vamos a dibujarlo ahí más coincidente con el dibujito. Corte en I. Tengo que ir sumando todas las fuerzas que me generan un corte, una resultante en la dirección del eje Y. Bueno, si miro esta barra, en Y, no, este está en Z, entonces me va a dar 0, 0, 0, 0, 0. Acá no voy a tener corte en Y. Ahora voy a mirar esta barra, la horizontal. Estoy viniendo por la derecha para que ya me dé el valor de lo que tengo que encontrar en la izquierda. Acá, fuerzas de corte en Y, en la dirección de Y, 0, 0, 0, 0, 0. Y cuando me paro un infinitésimo después del punto de aplicación de esta carga, ahí, si yo sumo, ¿cuánto me va a dar? Menos 1, porque está en el sentido negativo del eje Y local de la barra. Menos 1 dijimos que negativo dibujamos arriba, positivo abajo. Entonces acá voy a marcar 1. Bueno, me sigo moviendo para allá y si me paro acá, por ejemplo, ¿cuánto me da? Sumatoria de fuerzas a un lado de la sección. Me sigue dando 1. Siempre tengo 1, 1, 1, 1. Entonces esto es constante. Bueno, no me quedó muy constante, pero estoy de mi lado incómodo porque yo soy derecha y de este lado me queda re incómodo dibujar. Bueno, entonces lo dibujo así y le puedo poner el signo. Cuando es corte, a veces lo que se suele hacer es dibujar como vectores que me están indicando la dirección del corte. En este caso las fuerzas son para abajo, entonces las puedo colocar así. Es una forma de dibujarlo para después poder interpretarlo físicamente. Ahora voy a dibujar momento en Z, que este va a estar dado en tonelámetros. Bueno, dibujo mi estructura nuevamente. Bueno, en esta, nada, no tengo nada en el plano XY, por lo tanto no voy a tener momento en Z. Ahora voy a mirar la barra horizontal. Comienzo de derecha a izquierda, nada, 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 nada. Y cuando me paro un poquito después del punto de aplicación de la fuerza, ahí me va a empezar a actuar la fuerza de una tonelada. ¿Y cómo va a variar? Fíjense, si yo me paro acá, me va a hacer, en este punto el momento sería menos 1 por esto, por esta distancia. En este punto sería menos 1 por esta distancia. En este punto menos 1 por esta distancia. Es directamente proporcional a la distancia. O sea que yo ya sé que me va a dar una recta. Bueno, ¿cómo va a ser
esa recta, ¿cuál va a ser el punto máximo? Va a ser, el momento máximo va a ser el que tengo el empotramiento, que sería menos 1 por 1, que era esta distancia. ¿Qué sentido me da? Me da negativo, me da entrante, menos 1. Dijimos, negativo se dibuja arriba. Entonces acá yo voy a tener una recta que va desde menos 1 hasta 0. Le pongo negativo. Al momento no se le hacen rayitas porque no son fuerzas, no se le hacen flechas. Lo que se le hace a veces son rayitas, así que lo que indican es el sentido de la medición. Esto indica que se midió perpendicular a esta fuerza. Entonces, miren cómo se verifican las ecuaciones diferenciales. Tengo carga puntual, entonces me da corte, me da corte me da constante y por lo tanto momento me da una recta con pendiente. Bueno, eso sería plano XY. Vamos al plano XZ. Bueno, esfuerzo axil no, vamos a poner corte en Z. En el corte en Z voy a dibujar mi barra y fíjense que el eje Z coincide en la barra vertical y en la barra horizontal. ¿Y cuánto vale el corte en Z cuando yo vengo por izquierda? Vale menos 3, negativo. Negativo dibujo arriba. Entonces, para dibujarlo yo puedo hacer así. 3 y acá también me va a dar 3. Se completa el diagrama hasta acá. Sí, bueno, en este caso son dos barras nada más y una horizontal y una vertical. A veces si es muy complejo el dibujo o si le quedan cosas muy raras acá en los nudos, se pueden hacer los dibujos por separado. O sea, dibujar una barra y después dibujar la otra un cachito separada. Ahora vamos a hacer momento en Y. Vieron que el corte en Z está relacionado con el momento en Y. Bueno, este sí tiene. En esta barra, cuando yo estoy calculando en esta barra, acá va a ser 0. Siempre en los extremos, si no tengo un vínculo o si no tengo nada aplicado ahí, los momentos son 0. Eso es un concepto muy importante que después nos permite poder verificar. Entonces, ¿cuánto va a valer mi momento? Va a ser de 3 hasta acá, 1. Y me da positivo en esta barra. ¿Por qué me da positivo? Porque estoy apuntando al eje Y positivo. Entonces me va a dar más 3. Más lo dibujo abajo. A esta barra la estoy mirando así. Izquierda, derecha. Y ahora vamos a ver en esta barra cuánto sería el momento en Y, cómo varía. Momento en Y, en esta barra yo tengo que mirar las fuerzas que me hacen girar. Si esta es la barra, las fuerzas que me la hacen girar así. Son las fuerzas que me hacen girar a la estructura en el plano XZ. Las fuerzas que me estarían haciendo girar hacia la barra. ¿Cuál va a ser? Va a ser la de 3 toneladas. ¿Pero por qué brazo de palanca? Por esta. Y me da positivo. Positivo, ¿y cuál va a ser el máximo? 3 por 2, 6 positivo. Positivo, dibujo abajo. Y ahora el último momento que nos queda dibujar es el momento torsor, el momento en X. Generalmente es como que se dibujan por plano, sería corte en Y con momento en Z, corte en Z con momento en Y, y el N, que es el esfuerzo en X, se dibuja junto con el esfuerzo torsor a veces, con el momento torsor, pero no hay una relación que me esté relacionando N con el momento torsor, no hay una ecuación diferencial. Bueno, y el momento en X, si yo lo dibujo, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar. Esta no está sometida a momento torsor, porque para que sea torsor tendría que ser que gire así.
algo que la esté haciendo girar así y no hay nada. Entonces, momento torsor en esta va a ser 0. Pero en esta sí voy a tener. ¿Cuál va a ser? El de 3 toneladas por un metro que me da positivo. Y este va a ser constante a lo largo de todo el eje. A lo largo de toda la barra. Entonces me da negativo 3 tonelámetros. Negativo dibujo arriba. Bueno, ahí no le puse las unidades. Tonelámetros, toneladas y también serían tonelámetros. Bueno, ahora para terminar el ejercicio vamos a hacer algo que está en el PowerPoint, pero no se los expliqué porque es más fácil explicarlo con un ejercicio. Vamos a hacer una verificación que se llama equilibrio de nudos. ¿Para qué me sirve el equilibrio de nudos? Me sirve para ver si lo que yo calculé esté bien. Fíjense que todo lo que estamos haciendo acá es todo... Uy, hijita, estoy dando clase. Contesto, si no me pierdo. Bueno. Por ejemplo, cuando yo calculo las reacciones de vínculo, vieron que no usamos todas las ecuaciones que tenemos. Tenemos un montón de ecuaciones y siempre usamos 3, pero podríamos plantear momento en cualquier otro punto. Por ahí podemos calcular sin utilizar todas las ecuaciones de fuerzas. Entonces, una vez que yo calculo todas las reacciones, una forma de verificar es calcular, por ejemplo, momento con respecto a otro punto que yo no haya utilizado para calcular las reacciones de vínculo y me tiene que dar 0. Recién cuando verifico un paso, paso al siguiente, que sería en este caso calcular los diagramas de esfuerzos. Entonces vamos a hacer el equilibrio de nudo. ¿Qué nudo tengo acá? Esto. ¿Cuáles son los nudos? Los nudos son los encuentros de barra. Entonces, para hacer el equilibrio de nudo, lo que hago es dibujar al nudo. Bueno, cuando es como que lo extraigo, yo corto acá, agarro una tijera, una pinza, corto, chic chic y saco el nudo. Y me tengo que ver, ahora lo que voy a hacer es pasar a este nudo todos los valores de esfuerzos que yo calculé acá. Bueno, justo acá no hay mucho en este caso. Entonces voy a decir, bueno, voy a empezar a leer los diagramas y a extraer la información. N, me da 0, listo, no tengo ni nada ni acá ni acá. Corte en Y, tampoco. Momento en Z, tampoco tengo nada. MX sí, MX tengo menos 3 toneladas en la barra horizontal. Acá tengo que acordarme cómo son los ejes de las barras. Este es Y, X, Z. Y este va a ser Y, X, Z. Bueno, entonces si acá me está diciendo menos 3, pero este menos, ¿cómo lo calculé yo? Yo calculé la reacción derecha sobre la cara izquierda. Y cuando yo corto este nudo, esta no es la cara izquierda, esta es la cara derecha. ¿Por cómo me doy cuenta de eso? Si yo lo dibujo en 3D, y se acuerdan cuando vimos el método de las secciones, lo que yo hacía era calculaba la resultante de todo esto y la colocaba acá. Y todo lo que tengo dibujado en los diagramas de esfuerzos son referidos a esta cara, a la izquierda, que no es esta que está acá. La cara izquierda, en este punto, me quedó afuera de mi corte, no la estoy mirando. Pero ¿qué puedo hacer? Yo conozco el principio de acción y reacción. Entonces, puedo saber que este menos 3 en la sección izquierda indica un más 3 en la sección derecha. Bueno, lo voy a borrar acá, así me queda lugar. Bueno, ¿cómo lo dibujo? La forma más fácil es dibujar el MX y el MY como vectores y el MZ dibujarlos redonditos. Entonces, más 3, ¿para dónde es el más? El más es para el lado positivo del eje X.
lo dibujo con doble flecha y le vamos a poner igual mx igual 3. Bueno, paso a leer el otro diagrama, el diagrama de corte en Z. El corte en Z, vamos a ver, barra vertical me dice menos 3. ¿Pero dónde era ese menos 3? En la sección izquierda. Pero en este caso sí me coincide. Porque cuando yo corté la barra, cuando yo corto el nudo, lo que estoy mirando es justamente la izquierda, o sea, el cachito que saqué justo me traje la parte izquierda, no me traje la derecha como en este otro caso. Entonces lo que tengo en el diagrama me sirve sin cambiarle el signo. Bueno, ¿y cuánto me dice? Menos 3. Entonces lo dibujo tal cual como está ahí. Sería para allá, entrante al pizarrón, 3. Listo. Me voy a la barra horizontal. Barra horizontal, ¿cuánto vale? También, menos 3 dice. Pero ¿este qué es? Sección derecha. Entonces en la derecha, ¿qué tengo que poner? Más 3. Listo con este. Me queda nada más que el momento en I. Vamos a ver la barra vertical. Me dice que tengo 3 positivo. Y este momento es momento en I. Entonces, ¿cómo lo tengo que dibujar? Es un vector con 2 rayitas que está en la dirección del eje Y de esta barra. ¿Cuál es el eje Y? Este. Dijimos Y, X, Z. Más 3, entonces dirección positiva del eje. Bueno, me quedó medio chueco. Bueno, y en este, ¿qué tengo? 0. Listo, ya pasé todos mis datos. Y fíjense, tengo, bueno, vamos a ponerle las unidades. Suma de fuerzas. 3 para un lado, 3 para el otro, está en equilibrio. Suma de momentos. 3 para un lado, 3 para el otro, está en equilibrio. Entonces, por lo tanto, está en equilibrio.